Estoy trabajando en el banco de sangre del hospital de Stanford y no exactamente en el área de las transfusiones, pero sí hacemos nosotros, somos los que les proporcionamos la sangre al hospital. Entonces, vamos a empezar un poco como de introducción sobre lo que qué son los antígenos en la sangre. Los grupos sanguíneos de la sangre, como nosotros recordamos, son el grupo ABO y los más conocidos son el Rhesus o el RH. Está el A positivo, el B positivo, el AB negativo. Todos esos son los que normalmente nosotros estamos familiarizados y son los que se pueden encontrar, o sea, más fácilmente cuando alguien necesita una transfusión, es la probabilidad de encontrar a alguien que sea A positivo, va a ser bastante fácil si esta persona no requiere de antígenos especiales o que son más específicos y que pueden causar daños en las transfusiones. Entonces, como a manera como un poco de ejemplo, podemos decir, ¿verdad?, que estamos familiarizados con estos grupos, pero que son hasta 38 grupos los que por ahorita se han estudiado y que la población cuenta. Es decir, por ejemplo, está el antígeno Duffy, que se deletrea la FY, o el Lutheran, el LU o el KEL con la letra K, que esos no son normalmente reconocidos porque, como les repito, no todas las personas van a tener este tipo de sangre y no son algo que se hace examen rutinario. Y me pareció un poco curioso el dato, por ejemplo, nosotros tenemos un nombre y un apellido y en nuestro carnet sanguíneo, nuestro nombre pudiera ser, por ejemplo, el O, el A, el B o el AB. Y el apellido va a ser el positivo o negativo, pero hay mucha más información a través de eso. Por ejemplo, una persona puede ser A positivo, RH positivo y también puede tener un tipo de sangre, su sangre puede tener los halógenos que se llaman el FY, que sería el Duffy, o el Fisher, el AB, sin saberlo. Nosotros posiblemente tenemos muchos de estos anticuerpos y no estamos familiarizados con ellos porque no hemos necesitado alguna transfusión o al haber tenido alguna transfusión, nuestro cuerpo no ha reaccionado de una manera incompatible, sino que ha sido como de bastante esa compatibilidad. Aquí es una tabla de recordatorio de el O va a ser el donador universal y el AB va a ser el receptor universal. O sea que una persona, por ejemplo, que es de tipo A, va a recibir sangre A, ya sea RH positiva, si es positiva, va a ser positiva o negativa. Y el A también puede recibir sangre o ya sea el del RH positivo o negativo. Y el factor RH es de suma importancia porque alguien que sea RH negativo solamente puede recibir sangre negativa, no puede recibir sangre positiva y les voy a explicar por qué. En esta diapositiva tenemos los eritrocitos o las células rojas y aquí he puesto como una manera visual para que entendamos un poco mejor qué es el antígeno. El antígeno son proteínas que van a estar ligadas a la membrana del glóbulo rojo y, por ejemplo, en el antígeno A, que se ve como una figura de triángulo, el glóbulo rojo tiene estas proteínas, entonces lo que lo va a hacer reaccionar de una manera incompatible cuando sea la paciente transfundido con un tipo de sangre que no tenga ese tipo de antígenos. Va a reaccionar de una manera de no reconocer a la sangre que se le está siendo transfundida. El antígeno B, lo representado como estos círculos azules o celestes, es lo mismo, ¿verdad? Son proteínas que esas personas van a tener en su sangre de manera natural y van a ser incompatibles con algo que sea diferente, ya sea el A. El AB, por lo que se le llaman, que son los receptores universales,
porque ellos contienen, los glóbulos rojos de estas pacientes contienen en su membrana los antígenos A y el antígeno B. Entonces estas personas ya sea pueden recibir sangre A, sangre B o sangre AB. Y la misma manera el grupo O. La diferencia del grupo O es que el grupo O en sus paredes, las membranas de la célula roja, no cuentan con ninguna proteína o antígenos. Entonces, estas personas solamente pueden ser transfundidas con el mismo grupo sanguíneo, que es el O, ya que al ser transfundidas con A o B, va a ser una reacción que el cuerpo va a estar tomando como algo desconocido o extraño los antígenos que se encuentran en las membranas de las paredes de los glóbulos rojos de donantes de tipo A o B. Lo mismo que el RH, o sea, el RH es como el O, que no tiene ningún tipo de proteína, entonces por eso el RH negativo, al no tener ninguna proteína, puede ser fácilmente compatible con personas, aunque sean RH positivos, porque no va a haber nada que cause que el cuerpo lo tome como algo extraño a la hora de las transfusiones. El 99% de la población tiene estos grupos sanguíneos, el A, el B, AB o el O, y el 0,1% o 0,01% van a tener lo que se le denomina como sangre rara, porque el porcentaje es bien pequeño y si ustedes fijan, el 0,1% es bastante eh, pequeño, entonces por eso se denominan raros y no todos también van a tener el mismo, de este mismo porcentaje raro, no todos van a tener el mismo tipo de anticuerpos que más adelante les voy a enseñar una tabla. Entonces eso es lo que lo hace todavía aún más raro y difícil, pero a la hora de ser transfundido una persona con este tipo de antígenos sí va a provocar bastante daño al cuerpo porque el cuerpo no lo está reconociendo. Entonces, es de mucha importancia las transfusiones. Esta área del banco de sangre es bastante crítica. La universidad tiene la ventaja de poder a los estudiantes exponerlos al banco de sangre. Yo estuve en el Hospital San Juan de Dios y fue bastante, una gran escuela para mí, fue de bastante ayuda, porque no todas las personas cuentan con esa posibilidad de estar en un banco de sangre, trabajar, ver el proceso, cómo se hacen las transfusiones, las incompatibilidades. Solamente se puede llevar a través del libro, pero no es lo mismo leerlo que estar en la práctica y estar expuestos a todas estas otro mundo. El banco de sangre para mí fue como otro mundo en el área de la rama de la licenciatura en laboratorio clínico. Algo bien curioso es que los grupos sanguíneos van a depender mucho de la genética, son como consecuencias genéticas. Y las personas de acuerdo con su zona geográfica, van a desarrollar ciertos antígenos que va a hacer que entre ellos mismos sea compatible su sangre y cuando ellos están tratando de donar a otras personas que son de otra raza o de otra etnicidad, es donde vamos a encontrar bastantes problemas, porque por lo general en países como en El Salvador no hay muchas razas, sino que el grupo étnico es bastante pequeño, no se encuentran razas de otros países como asiáticos, anglosajones. Entonces hace que las transfusiones no hayan solamente tanto estudios, sino que solamente los tipos, el grupo A, B o el ABO y el RH. Pero en países como Estados Unidos, que hay muchas diversidades de razas, personas que se mueven de otros países, del continente de Asia, de África, de Oceanía, entonces eso hace más difícil a la hora de una transfusión, porque se tienen que tener en cuenta muchos más criterios para que no cause ninguna reacción a la persona que va a recibir la donación. Los anticuerpos
los anticuerpos eritrocitarios están constituidos por inmunoglobulinas. Recordemos que los anticuerpos son proteínas, y fundamentalmente la inmunoglobulina G y la M, y más raramente la inmunoglobulina A. Cuando los anticuerpos reconocen los antígenos va a ser algo raro o extraño en el cuerpo, algo que no pertenece al individuo, es lo que hace lo que se denomina el haloanticuerpo. Y las inmunoglobulinas van a venir a reaccionar contra estos antígenos presentes como un mecanismo de defensa para proteger al individuo. Y este mecanismo se llama el mecanismo de anticuerpo. Esta es una foto nada más como para tener un poco de idea de la estructura de las inmunoglobulinas, pero lo que nos importa a nosotros es que los anticuerpos eritrocitarios van a reaccionar contra los antígenos, es decir, algo extraño que está entrando en nuestro cuerpo. Fundamentalmente, las inmunoglobulinas van a ser la IgG y la IgM. Aquí existen dos tipos de haloanticuerpos. Recordemos que anticuerpos es el mecanismo de defensa que el cuerpo va a desarrollar. Y son los naturales o los espontáneos y los adquiridos o los inmunes. Los haloanticuerpos o los espontáneos son aquellos en los que no hay un estímulo que el cuerpo necesita para desarrollarlos, sino que la persona prácticamente nace con estos anticuerpos. Por ejemplo, alguien que tiene un tipo de sangre y digamos que es con los anticuerpos Duffy o el anticuerpo Kell, esta persona genéticamente, digamos, la etnicidad hace que su sangre ya se haya desarrollado con este tipo sanguíneo y se lo va pasando, o sea, a las generaciones. No hay nada extraño que ha hecho que el cuerpo reaccione y produzca estos anticuerpos. También tenemos a los que son los anticuerpos que son inmunes o los adquiridos. Y estos son producidos por respuestas, digamos, externas al mecanismo propio de la persona que está recibiendo la transfusión. Estos anticuerpos adquiridos, por lo general, es cuando hay muchas transfusiones, cuando alguna persona padece de alguna enfermedad y necesita recurrentes transfusiones. El cuerpo va desarrollando mecanismos de defensa porque recordemos que cada unidad que se transfunde o cada unidad que una persona recibe es algo extraño que está entrando en nuestro cuerpo. Y aunque no haya ninguna reacción inmunológica rara, pero el cuerpo va a empezar a desarrollar otras especies o otros tipos de mecanismos que no van a causarle daño precisamente al individuo que está recibiendo la transfusión, pero sí esta persona va a empezar a construir un sistema inmunitario en su sangre que va a tener estos anticuerpos que van a ser diferentes a los que ya tenía. Por ejemplo, si una persona padece como anemias y necesita estar con transfusiones o pérdidas de sangre y tiene transfusiones cada 3 meses, cada 4 meses, posiblemente haya sido su sistema ABO o positivo y RH positivo, algo muy normal, muy común, pero con el paso del tiempo a recibir todas las transfusiones sanguíneas, su cuerpo va a empezar a establecer como algo raro, sin causarle daño, las diferentes unidades de sangre que va recibiendo, pero a la misma vez va a estar construyendo las inmunoglobulinas van a venir a reaccionar y a empezar como a no, ¿cuál sería la palabra? Las hemoglobulinas empezarían como a rechazar otros tipos de sangre porque tal vez la sangre contiene antígenos que ya la persona ha hecho los anticuerpos, por ejemplo, los antígenos Duffy. Tal vez la primera unidad de que esa persona fue transfundida tenía el antígeno Duffy y no reaccionó
de una manera normal, sino que la transfusión fue exitosa, pero a la siguiente vez que tenga una unidad que se le transfunda con antígenos DOFI, ya el cuerpo ya va a tomarlo como algo extraño y va a empezar a reaccionar de otra manera. Y lo que hace difícil que a esta persona se le siga transfundiendo sangre que tenga antígenos DOFI positivos, sino que se va a tener que empezar a buscar un poco más profundo el tipo de sangre que va a hacer que no le cause ningún daño. También estas transfusiones que son producidas puede ser el embarazo, las transfusiones en el seno en embarazo. Recordemos que cuando una mujer está embarazada, el bebé o el feto es algo extraño al cuerpo. Y entonces, si ella es RH positivo y el bebé es RH negativo, ahí sí va a haber a través del canal del cordón umbilical que están conectados, va a haber cierto paso de sangre o de glóbulos rojos que va a hacer que el cuerpo lo va a empezar a tomar como un cuerpo extraño. Entonces van a empezar a ver ciertos mecanismos de defensa por parte del cuerpo y puede provocar diferentes problemas en el embarazo. Pues puede haber abortos espontáneos o pueden haber anemias o pérdidas de sangre por parte de la mamá. Lo que se le llama el EHRN, que sería la enfermedad hemolítica de recién nacido. Son casos que se dan, no son muy comunes, como les repito, puede que sea por el diferente tipo, especialmente el factor RH. Si la mamá cuenta con RH positivo y el bebé es RH negativo, entonces ahí, o viceversa, ahí es donde se puede empezar a sospechar que el embarazo va a tener algún tipo de riesgo. El conocimiento de los antígenos y anticuerpos en los eritrocitos es importante porque ayuda a la prevención y el tratamiento de las reacciones transfusionales y lo que les mencionaba de la enfermedad hemolítica del recién nacido. O sea, es decir, entre más exacto sabemos que un paciente, el tipo de sangre de un paciente, y tratamos de buscar la compatibilidad sanguínea, vamos a tener menos riesgos de, hemólisis o de reacciones transfusionales. Y recordemos que una persona depende como el estado de salud, va a poder sobrellevar más una transfusión que no sea totalmente compatible a una transfusión que sea incompatible. Por ejemplo, alguien que sea AB puede recibir la sangre O, pero aunque sean compatibles, pero si el cuadro clínico de este paciente es bastante delicado, lo mejor va a ser encontrar el tipo más exacto, que en este caso sería AB en lugar de el O, porque así sería algo que el cuerpo no va a estar como provocando mecanismo de defensa. Entonces, por eso son importantes saber los antígenos y anticuerpos que los donantes tienen en sus glóbulos rojos para evitar reacciones a la persona que va a ser transfundida. Las reacciones transfusionales. Es una reacción antígeno-anticuerpos. Antígeno es algo extraño que entra al cuerpo y anticuerpo es la barrera de protección o lo que el cuerpo está creando para prevenir cualquier problema o enfermedad. Y esto va a ocasionar una hemólisis, o sea, es la ruptura de glóbulos rojos en los eritrocitos durante la transfusión, que puede llegar a producir el fallecimiento de la persona que está recibiendo la sangre. Generalmente este tipo de reacciones se debe a la incompatibilidad del sistema ABO y los signos y síntomas van a ser sobre estas reacciones hipotensión, náuseas, la persona que está recibiendo la sangre empieza a tener fiebre, se siente mareada, hay una hemorragia, hay un dolor lumbar y puede también haber un compromiso renal, ¿verdad? Porque la sangre llega a afectar a órganos, principalmente a los riñones. Ahora las reacciones hemolíticas inmediatas son las que en el momento donde se está haciendo la transfusión
el paciente va a empezar a presentar. Y son fáciles de detectar porque se pueden ver fácilmente o ya sabemos si a alguien se le está poniendo una unidad de sangre y empieza con un cuadro febril, es algo que nos va a dar una pauta, una indicación de que algo está pasando con la unidad que se le está dando. Este tipo de reacciones no son más frecuentes y no ocasionan hemólisis. Se pueden producir principalmente cuando hay incompatibilidad en los eritrocitos y en las plaquetas. Y algunos de los signos y síntomas son fiebres, que se debe a la interacción, como les repetía, de los leucocitos. Y pueden haber también un poco de escalofrío, dolores de cabeza, que causan, la persona pues que está recibiendo la sangre se empieza a sentir un poco mal y eso es lo que va a dar la pauta al licenciado que está haciendo la transfusión de ver qué es lo que está pasando. No siempre, lo primero que uno puede pensar es tal vez el tipo de sangre no era el correcto, hubo un error. No necesariamente ese va a ser el caso, sino que como lo repito, tal vez la persona era O positivo, se le está dando una transfusión O positivo, pero el donante cuenta con antígenos que son raros, que es lo que está causando todo este tipo de reacciones durante la transfusión. Puede haber también una alergia que se va a ver a través de una picazón, un prurito, y los casos como más fuertes va a haber una anafilaxia y la persona se va a quejar de que no puede respirar y que ya el cuerpo ya empieza a reaccionar de una manera a tratar de sacar este antígeno raro, este cuerpo raro que ha entrado, en este caso sería la unidad de sangre que está siendo transfundida. Y bueno, ya el médico, ya en algo así, digamos que el médico es el que tiene que tomar parte en el tratamiento y tal vez administrar adrenalina y llegar, o sea, lo más importante es en ese momento que el paciente está teniendo la transfusión y hay una reacción, por muy pequeña que sea, suspender la transfusión. Eso es lo primero que uno tiene que hacer. No esperar, sino que ver si la persona empieza a decir que se siente un poco mal, está mareado o un poco de escalofrío. Lo primero que como licenciados que somos los que vamos a estar llevando a cabo la transfusión, es para la transfusión. Muchas veces las enfermeras, me recuerdo que le dejan o sea, digamos que ese proceso, o sea, a los licenciados y lo mejor es cuando se empieza una transfusión, quedarse con la persona, con el paciente unos 15 minutos para ver que todo esté bien, que no haya ninguna reacción que pueda presentar y si la hay, pues inmediatamente suspender, ¿verdad? La transfusión. También otro problema puede ser la contaminación bacteriana. Esto puede ser un factor externo a la persona que está recibiendo la sangre. Es más, es más determinado por la manipulación de las unidades sanguíneas. Y cuando alguien está haciendo, pues, el momento puede ser varias cosas, una asepsia incorrecta a la hora de la donación, o también muchas veces las unidades se rompen con pequeñas, se hacen pequeños agujeros y sin estar uno muy percatado de lo que está pasando, entonces puede haber cierto tipo de contaminación bacteriana y cuando esto pase no va a ser algo inmediato, sino que la persona después de la transfusión se puede quejar de algunas fiebres y el doctor pues manda tomar hemocultivos y hacerse como exámenes para ver las conteos de los glóbulos rojos, conteos plaquetarios y se empieza a administrar antibióticos para tener un seguimiento de la persona que ha estado recibiendo las transfusiones. Otro problema puede ser de sobrecarga circulatoria. Este se produce cuando se administra un volumen
más alto de lo debido, o sea, de manera rápida. Recordemos que hay diferentes goteos a la hora de hacer una transfusión, de acuerdo con los motivos, ¿verdad? Por lo que el médico ha, ha- ha dejado las unidades al paciente. Entonces se va a ver si es una persona que tiene alguna anemia, o una persona que tal vez ha perdido después de una cirugía sangre. Entonces se tienen que tomar en cuenta varios factores y se hace, junto con el médico, se llega al criterio de ver qué tan lento se va a llevar, se va a llevar a cabo la transfusión sanguínea. Y si se hace pues muy rápido, también puede dar unas reacciones. O sea, el cuerpo, recordemos, ¿verdad? Que no está esperando que algo extraño entre. Entonces, tal vez en este caso no sería que hubo una incompatibilidad del grupo A de O, sino que es por algo masivo que está entrando de una manera muy rápida, que el cuerpo va a empezar a reaccionar como algún agente extraño. Aquí tenemos en esta tabla, en su mano izquierda van a ver los sistemas, el sistema ABO, que este es el más común que nosotros podemos encontrar, el A, B, el AB y el O. También está el RH, que este serían principalmente el positivo y el negativo. También está otro sistema, es el KEL, el DUFI, que es, bueno, por sus siglas, se ven los antígenos, el FB o el KIT, el JK, que como les digo, esos son más raros, dependen de varios factores y del que los donantes lo presenten, y se van a establecer de acuerdo a, la etnicidad de las personas, si ha recibido ciertos números de transfusiones sanguíneas, el cuerpo cómo va a empezar a desarrollar este tipo de antígenos. Pero todo, por lo general, el ABO y el O son los que nosotros, al hacer alguna transfusión, son los que estamos más pendientes de hacer la compatibilidad sanguínea. Los otros ya son casos un poco más específicos, o que un paciente presente un cuadro y el médico haya tenido un seguimiento, entonces va a estar como más precavido de hacer exámenes, por ejemplo, que sea del DOFI negativo o el DOFI positivo. Y cada uno de estos sistemas también tiene a su misma vez los antígenos. Y que es lo que, o sea, los va a representar. Por ejemplo, el sistema ABO, y ese sería el nombre, y el apellido sería el A o B o positivo, el RH, ese es el sistema, y el apellido va a ser el negativo, perdón, o positivo. Entonces, creo que sí son de mucha importancia de conocerlos y estar conscientes de que existen, pero no es algo que va a ser algo que nosotros tenemos que establecer inmediatamente como compatibles. Por ejemplo, los que son raros, el KEL y el DOFI, porque raramente se encuentran. O sea, como se les recuerda en la diapositiva, el 0.1 o el 0.01% de la población va a tener alguno, no todos de estos antígenos. Los que nosotros sí tenemos que tomar bastante en cuenta es el sistema ABO y el sistema RH. Esos son los más importantes, porque la población mundial siempre ya va a contar con ese sistema sí o sí. En cambio, los otros sistemas como el KEL es mínimo lo que se va a encontrar. Las reacciones de transfusiones hemolíticas, aquí le voy a hablar, escogí solamente 4 de los sistemas. Por ejemplo, el RH, solo ciertos datos curiosos. Por ejemplo, el RH, el negativo, el RH positivo, el 85% de la población mundial va a ser RH positivo, y solamente el 15% restante van a ser RH negativos. Entonces, la mayoría de los donantes que son RH negativos es bastante inusual de encontrarlos, pero se van a encontrar. Y los positivos, pues el 85%
de la población, ya sea O positivo, A positivo. Entonces lo que hace que los RH negativos sean, ese tipo de sangre sea más difícil de, de encontrar. El sistema Duffy, algo que me pareció a mí curioso, que ese receptor, ese tipo de personas que tienen el fenotipo Duffy, son resistentes a las infecciones del parásito, del Plasmodium vivax. Y se va a deletrear con las siglas FY. El Duffy se deletrea con las siglas FY. También está el sistema MNS, el sistema KEL, pero no me voy a detener mucho en esos porque no son muy frecuentes encontrarlos. Quisiera hablar sobre las pruebas de Coombs. Esas son las que nosotros podemos ver en el banco de sangre que se realizan. Está la prueba de Coombs directa e indirecta, esas son para transfusiones. Esta prueba nos va a dar una posibilidad de transfusión de rechazo o de aceptación de la sangre. Cuando una persona necesita una transfusión sanguínea, esta prueba es la que más se utiliza en el laboratorio porque es más rápida y consiste en la prueba de Coombs directa. Los anticuerpos se van a encontrar los que son fijados en la superficie del glóbulo rojo. Esa es la diferencia. Y la de Coombs indirecto va a ser los anticuerpos que se encuentran flotando en la sangre. Esa es la que nos va a determinar, se va a ser determinados en los glóbulos rojos. Y este examen casi siempre se hace para determinar si va a haber una reacción en la sangre. Esto es lo que me recuerdo haciendo nosotros a la hora de las transfusiones, porque es lo más fácil, va a detectar el tipo, no el ABO, ese no lo va a detectar, sino que el RH positivo o negativo, si va a haber alguna complicación o anomalía en la transfusión de la unidad que se va a llevar donante versus paciente. Los equipos automatizados, ahora pues ya sabemos que la tecnología está avanzando y es mucho más fácil llevar a cabo todas estas pruebas. Hay reactivos que son los que van a dar si alguien tiene todos los antígenos que les mencionaba, como el antígeno Duffy, el antígeno KEL, el antígeno KIR, que se deletrea JK. Las ventajas son muchas de los equipos automatizados, son de alta precisión, son fáciles de usar, pueden generar grandes volúmenes, o sea, se pueden correr bastantes muestras al mismo tiempo y son bastante confiables. Aquí he puesto fotos de estos equipos. El Immunocolor, el Roche 6800 y el Analytity, esos son los que usamos nosotros en el banco de sangre. El primero de su mano izquierda, ese es el Analytity, creo que es de la Abbott. El Immunocolor, el que está en medio, y el Roche es el último. Esos son los que se ocupan para hacer el tipeo, se ocupan para ver los antígenos raros. Como le digo, hay bastantes, estas casas comerciales producen, ya tienen los ensayos de detección de todos estos antígenos raros. Entonces lo que hace el equipo nos va a dar cada unidad de sangre de los donantes, si tienen si cuentan con este tipo de antígenos, pero no hacemos todos en laboratorio, sino que tenemos una lista de los que se hacen como rutinarios, porque como ustedes se han dado cuenta, pues ahorita en la presentación hay bastantes, o sea, una cantidad exagerada de antígenos raros. Entonces, lo que el laboratorio hace como de rutina en cada unidad que se llevan de los donantes, es una lista un poco más pequeña, pero son los que se han investigado, se han hecho los estudios, que son los más comunes dentro de estos antígenos raros. Aquí, después de recibir un donante que cuenta con alguno de estos o varios de estos, porque algunos tienen el Duffy, el KEL, o sea, tienen en su sangre, cuentan con varios, uno o varios de los raros. Tenemos un freezer especial que ahí lo vamos colocando y se guardan de acuerdo, de acuerdo al tipo de sangre, si son O, si son negativos,
y también al tipo de sangre, si son el Duffy o el Kell, se van poniendo en un lado, del otro lado, los que son, o sea, mucho más raros, esos son los que digamos que tenemos en nuestro inventario, que el hospital frecuentemente los va a pedir para los pacientes. Hay muchos de esos pacientes que una vez a la semana se tienen que mandar todo este tipo de sangre. Aquí pueden ver, les puse una foto de la orden médica que el doctor manda y él va marcando los antígenos raros que el paciente va a necesitar, ya sea el I, ya sea el Duffy, ya sea el Kell. Entonces el doctor médico va mandando, se revisa en el freezer, en el sistema, en el inventario, si se cuentan y después, si los contamos, o sea, como inventario de nosotros, y se mandan para el hospital. Esto es más específico para pacientes. Este nombre del paciente, muchas veces se pide si hay alguna cirugía, el día de la cirugía que se ha programado, la fecha de nacimiento o el récord médico para tener como, o sea, un respaldo de que va a ser para ese paciente. El sistema, o sea, en el banco de sangre hay un sistema de una computadora que los donantes que han llegado y que se les ha analizado la sangre en los equipos automatizados que les enseñé anteriormente, quedan registrados. Entonces, al donar nuevamente, ya no se hacen otra vez como tipo sanguíneo, sino que quedan registrados y se ponen en el freezer, después de los de rutina, del sífilis, las hepatitis, Chagas, ahora se está haciendo el COVID, ya se pone en el freezer como parte del inventario de antígenos especiales. Ya no se vuelve a correr el análisis de los antígenos raros porque ya el donante que llega, que tiene antígenos raros, que llega por segunda o tercera vez, ya queda en el sistema como donante raro, entonces ya se sabe que la sangre va inmediatamente a este freezer, se le pone, aquí está un ejemplo, se le pone esa sticker amarilla que ustedes ven ahí, creo que no se alcanza a leer, pero dice antígenos raros, ya este donante había llegado por segunda o tercera vez, entonces ya la unidad de sangre ya se procesa con los exámenes rutinarios de los laboratorios, como les repito, SIDA, hepatitis, sífilis, y ya después se va a almacenar en el freezer especial para antígenos raros. Ahora bien, hay muchos antígenos que son extremadamente raros, que lo que nosotros hacemos un proceso es de glicerolización del glóbulo rojo. Esta es la forma que el médico llena. El proceso de glicerolización de la sangre es algo bien simple. La foto que se encuentra en la mano izquierda es un bote de un tipo de glicerina especial que va a cubrir la capa del glóbulo rojo y va a hacer que el glóbulo rojo no tenga ningún tipo de hemólisis y la sangre va a durar hasta 10 años. Entonces, si vemos nosotros antígenos que son extremadamente raros, nosotros hacemos esta glicerolización y la sangre se va a guardar en temperaturas de menos 85 grados y puede llegar a durar hasta 10 años con, con este proceso. Este es el proceso de glicerolización. Aquí hay una licenciada que lo está haciendo. Se fijan, el bote de glicerina es una bolsa especial. No, es algo bastante sencillo, pero que ayuda a que la vida del glóbulo rojo prácticamente dura hasta 10 años. Sabemos que en una unidad de sangre el glóbulo rojo va a durar hasta 42 días, de acuerdo con los reactivos que la sangre tenga. Y a partir de este proceso que se pone la unidad de sangre con la glicerina en baño María por 15 minutos para que llegue a una temperatura de 32 grados
Entonces, y de ahí solamente se deja reposar la sangre, aquí se da otra foto, se deja reposar la sangre con la glicerina por otros 15 minutos y después se pone en esta bolsa que ya va a quedar como preservada por 10 años, pero se tiene que mantener a unas temperaturas, como les repito, de congelación de menos 85 grados. Entonces, es algo bastante importante porque muchos de estos pacientes necesitan este tipo de antígenos y no fácilmente se pueden encontrar. Y al recibir nosotros donantes que tienen estos antígenos que son extremadamente raros, facilita tener en el inventario, contar, ¿verdad? con ese tipo de sangre por hasta 10 años. Esta es una foto que yo le tomé con la ficha, la información de todos los antígenos que se hacen en el laboratorio, y si se fijan en bastantes de los nombres son bastante raros, no se encuentran fácilmente, pero no son extremadamente raros, entonces la sangre no se necesita guardar o frizar, sino que se deja en el inventario y se ocupa bastante, no hay mucho, no se pierde la sangre. Definitivamente los médicos ellos están al tanto del inventario que se maneja en el banco de sangre, entonces de acuerdo a eso es que piden ellos para pacientes por ejemplo, que han tenido algunas hemorragias o pacientes que han tenido bastantes transfusiones. Solo les quería comentar, hace poco tuvimos el caso de una paciente, era una mujer, tenía quinto embarazo, iba ya por su quinto embarazo, entonces el cuerpo había desarrollado ya unos antígenos porque había estado recibiendo a lo largo creo que eran como 10 años, diferentes transfusiones sanguíneas por complicaciones en el embarazo, y se le estaba se le estaban haciendo transfusiones de sangre, pero los médicos no habían percatado que ella necesitaba ya un tipo más específico con o sea, con todos estos antígenos que son, si se fijan, son negativos, y él estaba haciendo como una lisis en los glóbulos rojos, entonces estaba perdiendo bastante sangre, llegó a tener una hemoglobina de 2. Y otra cosa que me faltó, pero que no les mencioné, estas máquinas se llaman covas. Estas máquinas son las que van a hacer, después de tener la sangre frisada, se va a hacer el proceso de diglicerización de la sangre. La diferencia es que después de que la sangre ha sido frisada y ha estado guardada por un ejemplo, 5 años, el médico pide un antígeno raro, la tenemos que descongelar prácticamente en estas máquinas. Solamente va a durar 24 horas después de que se saca del freezer. Entonces es importante tener en cuenta eso, porque la unidad se tiene que ser transfundida antes de 24 horas, porque su fecha de expiración va a ser 24 horas después. Y en esta bolsa que ven ahí, que es redonda, es la que ocupa la máquina. Es la que se hace en el proceso. Lamentablemente no pude, iban a hacer, pero lo iban a hacer ahora, que le hacen siempre, iban a tener ahora una unidad que iban a hacer una unidad, iban a hacer el proceso de diglicerización, pero no pude estar yo ahora, porque pues ahora es mi día libre, pero me hubiera gustado haber tomado fotos o video para que ustedes vieran cómo se lleva a cabo este tipo de procedimiento, que es ya cuando la sangre ha sido preservada y el médico pide, porque cuenta con antígenos, como les repito, son extremadamente raros, ya solamente dura 24 horas, entonces es muy, o sea, el médico tiene que estar consciente de eso. Y esta paciente que les estaba mencionando llegó a necesitar 4 unidades en menos de 24 horas. Entonces estuvimos nosotros
con otra compañera de trabajo. Estuvimos haciendo dura más o menos 2 horas. Este proceso de glosalización dura un aproximado de 2 horas. Es también bastante sencillo la máquina, que son las máquinas que les enseñé. Es lo que hace prácticamente todo, pues uno tiene que estar monitoreando y ver que se esté llevando bien, pero es importante tener ese conocimiento de que la sangre puede ser preservada por 10 años cuando cuenta con ese tipo de antígenos que son raros. Y aquí en los Estados Unidos está una organización encargada que en sus siglas en inglés es ARDP, que es American Red Donor Program. Ellos son los que tratan de contactar a los donantes que cuentan con estos antígenos que son definitivamente rarísimos, y para mantener las sangres, y los bancos de sangres también cuentan con el inventario y se pueden pedir estas unidades si se necesitan, los hospitales las piden y de acuerdo con los estándares se tienen que mandar, porque también el proceso es bastante complicado de mandar sangre, tiene que haber un tipo de licencia especial, pero sí estabas, como hay muchas razas, muchos grupos étnicos, hay bastante organización en ese sentido, y las personas, pues los donantes están en la disposición. Hay también una lista de personas que se encargan de estarlos llamando cada cierto tiempo para que vayan a donar cuando se sabe que hay un paciente que necesita ese tipo de sangre. Es importante saber que la sangre no solamente es ABO o RH positivo o negativo, sino que hay otros antígenos que van a poder llegar a causar ciertas incompatibilidades a la hora de transfusión, y nosotros tenemos que tener en cuenta. Y el conocimiento es bastante extenso, hay muchísimos, y pues nosotros tenemos que tener precaución a la hora de una transfusión con cualquier reacción, y recordemos que lo primero que hay que hacer es parar una transfusión. Ya ustedes dentro de poco van a estar en este campo, en el hospital, y si un paciente se empieza a quejar que se siente raro, o ustedes ven que empieza a tener escalofríos o le sale cierto prurito en la piel, inmediatamente pues parar la sangre y llamar al médico encargado o a la enfermera encargada. No sé si tienen algunas preguntas. Bueno, antes que nada, muchas gracias, licenciada. Me ha parecido bastante interesante. No sé si los jóvenes tienen alguna pregunta que quieran hacer. Bueno, seguramente, licenciada, en la clase me la van a hacer a mí y ya se la voy a hacer llegar para ver si nos puede resolver. Y licenciada, si usted gusta en algún momento compartirnos algún video, nosotros lo compartimos con gusto a ellos, y pues agradecerle. Y la verdad es que pues son, como usted lo dice, son técnicas novedosas, y pues muy agradecido de la licenciada Laura. Creo que quiere hacer un comentario. Sí. Gracias, mucho gusto, licenciada. Uh-huh. Mi consulta es en relación a al porcentaje de donantes que hay allá en Estados Unidos. ¿Cómo se maneja eso? Gracias. Sí, aquí toda la donación es altruista, y las personas, hay centros de recolección de sangre, se contactan a los donantes porque ellos han dejado estipulado que sí, si quieren seguir donando sangre. Se reciben, digamos que un promedio de unas
por ejemplo, voy a decir como unas 200 unidades diarias, más o menos, que se procesan de por lo menos 3 centros de recolección y también hay otros lugares ambulatorios, como un total de 6, de 3 lugares de recolección y de 3 centros ambulatorios que todos los días prácticamente, incluso sábados y domingos, van a recolectar sangre. Entonces sí, más o menos se procesan un aproximado de unas 200, diría yo, a 250 unidades de sangre. Y si algún donante tiene, por ejemplo, una persona va a donar y al siguiente día presenta cuadro febril o algún síntoma que, que sea como de preocupación, entonces contacta al banco de sangre y a nosotros esa sangre ya la ponemos en cuarentena y se hace toda la investigación específica. El médico sigue al donante, se le hace un seguimiento para ver si la sangre va a estar en condiciones de ser transfundida o si es una sangre que se tiene que desechar o descartar. Perdón, Lick, ¿y esos lugares son los que le competen al hospital? Sí, sí, pero Ya. también está la Cruz Roja, hay diferentes bancos de sangre y esos son los que están, digamos, con el hospital de Stanford. Ok, muchas gracias, Lick. Pues si no hay más preguntas, recuerden, jóvenes, que esto es en relación a la clase de antígenos y es el capítulo 5 y 6, ¿verdad? Que han estado revisando el libro. Como pueden ver, lo más bonito es encontrarse que en realidad sí existe, ¿verdad? Lo que a veces nosotros leemos, lo que a veces, como les decía, nosotros hacemos puntos de corte, ¿verdad? En los cuales decimos esto es lo que tenemos acá y esto es lo que hay afuera, pero como pueden ver, es sumamente importante conocerlo y pues para ese camino se supone que vamos todos, ¿verdad? Así que pues agradecer y pues que más que agradecer y esperamos algún día volver a contar con su presencia. No, con mucho gusto, ¿no? Y también invitar, ¿verdad?, a los futuros licenciados que uno nunca sabe por dónde la vida lo va a llevar. Cuando yo estaba en ese año de mi carrera, jamás pensé que iba a estar trabajando en un banco de sangre, entonces no tomar las cosas como usted dice, sin una clarificación de que posiblemente yo en un futuro lo voy a ocupar, tal vez uno porque lo lee y cree que eso no se da tanto en el país, uno piensa y dice, no le voy a prestar mucha atención, sino que pues al contrario, la universidad lo expone a uno bastante y tomar mucho en cuenta porque la vida da muchas vueltas que uno no se imagina. Yo, como les repito, no hubiera imaginado estar trabajando en un banco de sangre en general. Y uno piensa que pues el laboratorio tiene muchísimas áreas en las que uno se puede ir orientando, entonces a poner mucha atención porque es algo de suma importancia el banco de sangre, las transfusiones son muy delicadas. Correcto, muchas gracias, licenciada. Y pues aquí están haciendo una pregunta, pero creo que va en relación al RH. No sé si ustedes dice que si tiene alguna forma, dice, ¿cuál es la diferencia entre el RH nulo y el RH negativo? El RH negativo, bueno, el nulo no estoy familiarizada, pero sé que el RH negativo es porque no cuenta con las proteínas del factor o del sistema del RH. Del nulo no estoy muy familiarizada. Creo que lo leí, no sé si lo incluí en la presentación, pero sí, la verdad no estoy familiarizada No, de... licenciada, disculpe, no está incluido. Lo que pasa es que es parte de la lectura y del capítulo que ellos revisaron y por eso sí se les dio una breve explicación, pero me imagino que como ustedes podrán ver, como la licenciada lo está comentando, imagínense, así como el fenotipo Bombay era extremadamente escaso, imagínense el nulo, qué tan escaso será que nunca se lo han encontrado. O sea, eso es algo pues qué bonito por pasar a la parte de la práctica, imagínense.
en un banco, estamos hablando de un banco, pues como ella lo mencionó, especializado que buscan una serie de antígenos ya estipulados que ellos tienen que frecuentemente usan. Incluso creo que la presentación que se alcanza a ver, creo que es un buen ejemplo de ello, esa imagen. Entonces, es por eso, licenciada, porque se lo encontraron en la lectura. Ah, sí, sí. Okay. Pero sí creo que es parte del grupo, pero no, la verdad sí no estoy familiarizada, no, Okay. del sistema RH. Es parte del sistema RH, pero no estoy, de la diferencia entre los dos no estoy segura. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, pues, muchas gracias, licenciada, y espero que estemos en contacto y cualquier cosa que nos quiera compartir, nosotros encantados. Muchas gracias y muchas gracias por su tiempo y su atención. Feliz tarde a todos. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Saludos, Lic. Muchas gracias igualmente.